bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del programa En Positivo, con el tema Acompañamiento Psicosocial Telefónico a Estudiantes y Familiares. Mi nombre es Cintia Aguilar y en nombre del proyecto Asegurando la Educación, que se desarrolla gracias a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y en alianza con la Secretaría de Educación, especialmente queremos dar un agradecimiento a la Dirección General de Desarrollo Profesional y a la Subdirección de Prevención y Rehabilitación Social por todo su esfuerzo y acompañarnos el día de hoy. Les presentamos este segundo webinar dirigido a orientadores, consejeros y consejeras de los institutos y centros básicos a nivel nacional. El día de hoy les presentamos herramientas que ayuden a propiciar esas relaciones entre docentes, estudiantes y sus familias, que faciliten el acercamiento mutuo, que promuevan la confianza y fortalezca esos vínculos humanos. A través de la entrega de este webinar vamos a hacer recomendaciones para el acompañamiento psicosocial telefónico, que sean prácticas, pero también aplicables a la realidad en la que vivimos. Esto va a facilitar el proceso de acercarse y conocer mejor a los estudiantes, identificar sus problemas, necesidades y trabajar en conjunto para el mejoramiento del proceso integral de la formación educativa, posibilitando el aprendizaje en formas o estrategias de afrontamiento para la reconstrucción de sus proyectos de vida. Valoramos el trabajo que cada uno de ustedes como orientador, orientadora, consejero o consejera realizan, pues conocemos que precisamente son ustedes esa guía fundamental para restablecer esos procesos de vida en los estudiantes y también en sus familias, quienes actualmente se han visto afectados por la pandemia y también por otras situaciones de carácter emocional. El día de hoy nos va a acompañar Alan Flores y también en controles va a estar Zayla Lorero. Así que les pedimos quedarse hasta el final y les recuerdo que vamos a estar brindando el certificado de participación para aquellos que nos han estado escribiendo al final de los 3 webinars. Así que vamos a ver un poquito sobre los objetivos de esta jornada. Familiarizar a consejeros, consejeras, orientadores y orientadores en herramientas técnicas y enfoques de apoyo psicosocial. Resaltar la importancia del rol docente en el acompañamiento de las diversas necesidades educativas de los y las estudiantes en contextos de crisis y conflicto. Impulsar el aumento de atenciones telefónicas documentadas desde los departamentos de orientación y consejería. Esos serán los objetivos que estaremos desarrollando a lo largo de este webinar y les dejo con mi compañero Alan Flores. Ok. Muchas gracias, Cintia, por esa valiosa introducción, ¿verdad? Yo creo que ha sido súper importante, ¿no? Cada una de las temáticas que hemos intentado facilitarles a todos y a todas, como orientadores y orientadoras, consejeros y consejeras en estos roles, ¿no? Que desempeñan a lo largo y han desempeñado a lo largo de estas crisis, no solo de una, sino que de todas las que hemos experimentado como país, ¿no? Entonces, bueno, para los que todavía no me conozcan, mi nombre es Alan Flores y en el webinar número 1 de En Positivo estuvimos hablando un poco de una herramienta súper valiosa para poder digamos, atender ciertas situaciones de emergencia que se nos presentaban al momento de contactarnos con nuestros y nuestras estudiantes, ¿verdad? En cada uno de los centros educativos. Para empezar, pues yo quisiera darles como un breve repaso, así como de lo que vimos en el webinar número 1, sobre todo para las personas que no pudieron estar, que por cierto, si no pudieron recibirlo, los invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, donde están contenidos todos los procesos pues, que desarrollamos desde Asegurando la Educación USAID, pero específicamente de En Positivo tenemos el desarrollo del webinar número 1, que estuvo muy interesante. Hubo una especie de dinámica o de psicodrama, ¿no? Que ejemplificó de manera práctica la forma ideal en la que se debería desarrollar un primer auxilio psicológico, y todos los pormenores, ¿no? O todos los requisitos mínimos para poder desarrollar esta herramienta importantísima. Pero hagamos un breve repaso y veamos cuáles fueron esas temáticas principales
que estuvimos viendo o desarrollando a lo largo del webinar número 1. Primero, el tema inicial fue acerca de los primeros auxilios psicológicos, sobre todo una concepción acerca de la crisis. ¿Qué es la crisis? Básicamente las características que tiene y las fases que experimentamos, como pueden ver en pantalla, creo yo. Entonces, recordemos que las crisis son eventos, ¿no? Y son eventos normales que suceden durante la vida de cada una de los individuos, de los seres humanos, ¿no? Las crisis pueden ser crisis de desarrollo, como lo habló en aquel momento el compañero Carlos Castillo, y crisis también circunstanciales. Las crisis de desarrollo son todos aquellos eventos de nuestra vida que desarrollan, digamos, o que implican ciertos niveles de preocupación en cada uno de los individuos, ¿no? En un estudiante de los que atendemos nosotros típicamente, una crisis de desarrollo puede ser solamente, digamos, pasar el curso, ¿no? O ir a recuperación, o por ejemplo, un cambio de domicilio, o por ejemplo, entrar a la pubertad, ¿no? Que es lo que suele pasar en esas entidades educativas de educación media. Entonces, esas son crisis de desarrollo. Las crisis circunstanciales, por otro lado, son crisis que son difíciles de anticipar. Usted en algún momento sabe que su estudiante de séptimo grado, cuando esté en octavo o noveno grado, va a haber cambios físicos, va a haber cambios en temperamentos. Entonces, ustedes como orientadores y orientadoras pueden divisar o pueden valorar de cualquier forma, pues que va a tener este tipo de crisis los muchachos en estas edades. Sin embargo, las crisis circunstanciales son crisis un poco más repentinas, son crisis que de alguna forma el espacio de respuesta es corto o es poco, y de una u otra manera no podemos anticiparlas de una forma tan prolongada en el tiempo, son repentinas. Entonces por ahí hablábamos la crisis del COVID, hablábamos también acerca de la crisis esta de los huracanes Eta y Iota, conversábamos también acerca de cualquier evento, ¿no? Que sucede de manera repentina y que no tenemos anticipado en el transcurso de nuestra vida. Ahora, estas crisis circunstanciales también tienen sus fases. Y yo creo que lo principal del webinar anterior era entender que una de las fases en las que se desarrollaba esta crisis era la fase de desorganización, ¿no? Y que el primer auxilio psicológico, de alguna manera, era una herramienta que nos ayudaba a estabilizar al niño o a la niña cuando estaba en esa descompensación. Desorganización, pues, implica simplemente no estar, digamos, centrados en un solo eje, y físicamente, psicológicamente estamos pues descompensados, y se condiciona las capacidades de respuesta del niño y de la niña. Entonces el primer auxilio nos servía como herramienta para poder estabilizar estos procesos que podía experimentar cualquier niño, cualquier niña, sobre todo en esta nueva normalidad, ¿no? Que el trabajo se está desarrollando de manera remota. Entonces, de alguna manera, los primeros auxilios es una respuesta rápida para la estabilización. También nos es muy útil para poder identificar recursos y poder identificar necesidades. Entonces, ¿en qué momento los primeros auxilios psicológicos nos permiten entender las necesidades que puedan tener un niño, y que nosotros, desde nuestro rol como orientadores y consejeros, podamos desarrollar, o podamos por lo menos ayudar, ¿no? A suplir? Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. Tendría que ser los principios de acción. Vimos algunos aspectos generales de los primeros auxilios psicológicos, que es esencial que como personas que vayamos a desarrollar el primer auxilio psicológico, nos preparemos y sepamos cómo se hacen, sepamos observar, sobre todo, aunque estemos por el celular. Es esencial que tengamos la capacidad de poder observar el entorno del niño, y observar no solo se trata de ver, sino que también de poder conocer el entorno del niño y de alguna forma intuir las necesidades que podrían estar ocurriendo, ¿no? Luego es crucial escuchar, y luego después conectar a la persona o al niño según las necesidades que hayamos identificado. Recordemos también otra parte importante: los primeros auxilios psicológicos los puede facilitar cualquier persona con las capacidades generadas de forma mínima.
Usted no ocupa ser psicólogo, no ocupa ser psicóloga, no ocupa ser una especialista en abordajes clínicos o terapéuticos. Basta y sobra con que esté formada en competencias mínimas de escucha activa, de preparación, de conexión, en competencias mínimas de empatía, ¿no? Y algunas otras herramientas que vamos a ver el día de hoy para que usted pueda desarrollar un primer auxilio psicológico. Pregúntense ustedes en la comodidad de donde se encuentren en este momento, hogares, trabajo, para poder facilitar un primer auxilio físico, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser doctores, necesitamos ser médicos, necesitamos ser internistas, necesitamos ser socorristas. En realidad no. El primer auxilio médico lo puede brindar cualquier persona que esté capacitada de forma mínima para poderlo desarrollar. Sucede lo mismo con el primer auxilio psicológico. Otra cuestión importante que vimos en el webinar anterior es que está dirigido a cualquier persona que lo necesite, ¿no? Cualquier persona que esté experimentando un sentido de desorganización, no sé qué hacer. ¿Cómo sabe uno cuando alguien está experimentando un sentido de desorganización? Las expresiones verbales son no sé qué hacer, no sé cómo voy a salir de esto, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia. Esas son formas verbales de expresar un sentido de desorganización y de descontrol de la realidad inmediata en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, va dirigido específicamente para estas personas. Se deben brindar en cualquier situación de crisis o emergencia. Justamente pues el año 2020 fue un año muy marcado, digamos, por este tipo de procesos circunstanciales que nos llevaron a experimentar situaciones de crisis que quizás ninguno de nosotros, ninguna de nosotras había experimentado en algún momento, y por supuesto ninguno de los y las estudiantes que atendemos a diario. Entonces estos eventos se deben de brindar en estas circunstancias, justamente estas herramientas, y se pueden hacer desde cualquier lugar. Y aquí nos quedamos el webinar 1. Quedaron muchas dudas al respecto, por ejemplo, de que era necesario un espacio diferenciado, era necesaria la presencia física, cómo doy un webinar, un primer auxilio psicológico si estoy desde el teléfono. Entonces, en este sentido, pues el día de hoy les tenemos preparada la metodología, digamos, o el modelo de acompañamiento psicosocial telefónico para estudiantes y sus familias. Y vamos a intentar como facilitarles esos insumos prácticos importantes que a ustedes como orientadores y consejeros les pueden ser de utilidad para poder desarrollar este tipo de abordajes. Entonces, reflexionemos un poco. Vamos a ver si estamos en la presentación una pequeña reflexión que encontramos ahí. Quiero comentarles, antes de que le demos lectura a esta reflexión, que toda esta fundamentación que les estamos compartiendo el día de hoy está basado en una guía de apoyo psicosocial telefónico que desarrolló el Ministerio de Educación ecuatoriano con apoyo de UNICEF para poder desarrollar este tipo de procesos de atención durante todo el 2020 en la situación pues de pandemia que nos hemos encontrado casi prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces por ahí vemos la reflexión y a mí me gustó mucho y quise compartírselas porque realmente nos hace ver esa transición que nadie se ha detenido a analizar y tampoco muchas veces nosotros por la premura, ¿no?, de poder responder a las necesidades, no nos hemos detenido a reflexionar que los niños y las niñas han pasado del cuaderno al celular, algo sumamente complejo, han pasado de un aprendizaje sólido a otro líquido, es decir, el estar en las aulas de clase nos ha permitido de alguna forma entregar tangibles y entregar procesos menos abstractos de lo que lo puede hacer la virtualidad a través de lo líquido, ¿no? Por otro lado, el conocimiento se ha transformado también muchas veces en información porque el nivel de control pedagógico que pueda desarrollar un docente es un poco más condicionado a la situación en que se encuentre cada niño y cada niña en sus hogares. Por otro lado, de la enseñanza al autoaprendizaje, naturalmente, pues las condiciones son obvias. El niño y la niña pues tienen que dar cierta profundidad a su aprendizaje de manera individual.
Y ojo, que no siempre estos procesos de transición son malos. A veces también son oportunidades, que es otra característica de la crisis, que nos puede permitir desarrollar otros tipos de recursos. Al niño le puede dar un poco más de control sobre su desarrollo educativo, y es algo que quizás se venía perdiendo en los últimos años. Por otro lado, pues del aula de clases al contexto del hogar, como les decía, pero también de la convivencia escolar, que era lo que trabajábamos y junto a ustedes, ¿no? En la presencialidad, ese tema de la convivencia escolar, entre docentes, entre padres de familia, madres, entre estudiantes de diversos grados, ahora a la convivencia del hogar, donde tenemos poco control, pero de alguna forma también no quiere decir que no tengamos las herramientas para poderlo desarrollar. En la próxima presentación, perdón, y la próxima diapositiva me planteo y les planteo estas preguntas. Al final, en estos procesos de transición que todos y todas tenemos, porque de alguna forma esto de lo concreto a lo líquido, esto de la virtualidad o del aprendizaje a los procesos virtuales, lo hemos experimentado todos y todas. Pero en este contexto educativo y desde el rol que ejercemos como orientadores, orientadoras, consejeros y consejeras, ¿cuál es nuestro rol? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar para desarrollar procesos de acompañamiento psicosocial en niños y en niñas? Y me uno y vamos a agregar otra pregunta más. ¿Es el acompañamiento psicosocial una competencia del orientador y el consejero? Porque se llame psicosocial implica que lo tiene y lo debe y lo puede hacer solamente un psicólogo. Entonces, a lo largo de esta jornada, nosotros vamos a responderles o a intentar aclarar estas dudas. En esta otra diapositiva les quiero mostrar un poco las 4 dimensiones que para nosotros, como Asegurando la Educación, pero también para muchas organizaciones expertas en el desarrollo educativo y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que yo creo que todas y todos ustedes y nosotros mismos estamos convencidos que no son procesos de intercambio de información o de conocimiento. También implican procesos emocionales, implican procesos sociales y familiares. Entonces, este esquema que les estoy enseñando básicamente resume de una forma bien lúdica, bien condensada, digamos, bien digerible es la palabra, el rol que creemos que puede tener un docente desde el papel de consejeros y orientadores en el proceso educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más allá del fin último de la escuela, que es transmitir conocimientos y generar procesos de ciudadanía, también hay procesos académicos, ¿no? El proceso de aprendizaje, las evaluaciones de conocimiento, esos seguimientos que dan ustedes telefónicamente, ¿verdad? Díganme ustedes si en este 2020 cada uno y cada una ha desarrollado de alguna forma ese seguimiento telefónico, ¿no? Que dicen, aló, José, ¿cómo vas? Queríamos saber si de alguna forma podés enviar esta tarea o qué te ha pasado que no has seguido llegando, o qué pasó que no te has conectado a ninguna de las clases, etcétera, ¿no? Eso se ha hecho de manera telefónica perfectamente, con sus limitaciones obviamente, porque estamos acostumbrados a otros procesos, pero de alguna forma es un proceso que no se interrumpió, el seguimiento académico. Es más, sin tener una estrategia específica y una forma de responder a esa crisis que nos tomó por sorpresa a muchos lugares del mundo y costó, nos adaptamos de manera rápida y descubrimos formas eficientes de realizar seguimientos académicos. Por otro lado, está la dimensión emocional, que permite relacionar cuestiones como el estado de ánimo del niño y la niña, la tolerancia a la frustración del niño o la niña, porque déjenme decirles que desarrollar un proceso de aprendizaje para un niño de 14 años que está teniendo cambios hormonales, que está teniendo cambios de humor y experimenta condiciones que no conocemos, en un celular, pues, de pequeño, es frustrante también. Entonces, de alguna forma, el adolescente, el niño, la niña, debe de desarrollar procesos para poder lidiar con esa frustración. Y luego, también este tipo de situaciones impactan en la forma en que los niños y las niñas aprenden, pero también en las formas en que los docentes y las docentes transmiten el conocimiento. Entonces, el orientador y consejero puede directamente, por su rol, entender que hay situaciones de manera empática que pueden estar condicionando esa respuesta de los niños y las niñas ante condiciones educativas. Por otro lado está la parte social,
¿no? Yo creo que hay un rol en el cual ustedes ya lo hacen y creo yo, déjenme decirles, voy a hacer una aseveración atrevida, creo yo que las 4 dimensiones ustedes ya las hacen. Definitivamente estoy completamente seguro. En lo que han dado yo en la calle y he visto la labor de ustedes, creo que ya se hace, pero creo que el punto de poderlo abordar y dejarlo claro es entender sistemáticamente que también es un rol formal dentro del Departamento de Orientación y Consejería. Esas relaciones entre pares, esas dificultades y oportunidades que pueda tener el niño y la niña. Ustedes conocen, por ejemplo, cuando un niño no ha presentado evaluaciones, que a lo mejor tiene a toda la familia contagiada con COVID-19 y que de repente 1 o 2 miembros de la familia están graves o en cuidados intensivos o están experimentando alguna situación, y esa mediación que ustedes pueden hacer entre toda la estructura educativa y el estudiante que conforman en su conjunto la comunidad educativa es un rol importantísimo que puede darle más fluidez a esa trayectoria educativa de los y las educandos o de los niños y las niñas, pues. Luego está el entorno familiar, que de alguna forma ustedes aprenden a conocerlo y aprenden a poderlo sortear un poco, ¿no? Y a poderlo entender e integrar en sus procesos de acompañamiento, porque todo consejero, toda consejera, todo orientador y toda orientadora realiza procesos de acompañamiento. Se den cuenta o no se den cuenta, lo sistematicen, lo registren o no lo registren, lo documenten o no lo documenten, los procesos de acompañamiento son permanentes desde los departamentos de orientación y consejería. Lo vital es que les demos intencionalidad y eso es lo que vamos a intentar hacer a lo largo pues de este tiempo que nos queda del acompañamiento psicosocial telefónico. Pero bueno, para que no se me duerman y garantizar que me estén atendiendo y que me estén poniendo atención, vamos a hacer una pequeña dinámica, vamos a jugar un poco. Miren, les voy a confesar algo, a nosotros como Asegurando la Educación se nos ha hecho difícil el poder virtualizar todos nuestros procesos porque las formaciones intentábamos hacerlas muy dinámicas presencialmente. Entonces, hemos querido equiparar un poco esta diferencia y para eso, pues yo los quiero dejar con la compañera Cintia Aguilar, una mujer experta en todos los procesos de entretenimiento y ludificación para que juguemos un ratito y pongamos atención a lo que viene a continuación. Así que los dejo con Cintia. Gracias, Alan. No les crean, no es cierto. Él es experto más bien. Y les voy a contar que en esta dinámica vamos a tener unos premios. No son virtuales, que conste. Alan dijo, voy a prometer 5 premios, que conste que no va a ser el salario, ¿verdad? Pero sí vamos a tener esos premios para todos los que estén participando. ¿Y en qué consiste esto de adivina? Quiero primero que identifiquen dónde está el chat. Ubíquense en el chat, si están en su teléfono, ve ahí donde tiene sus teclitas porque va a tener que usarlo en este momento. ¿En qué consiste? Usted va a tener que prestar atención y poner como todos sus sentidos alerta. Se va a fijar en lo que yo le voy a decir y usted va a tener que aplicar como esa técnica de lectura de labios porque yo voy a tener mi micrófono cerrado y su trabajo en este momento va a ser adivinar qué es lo que yo le estoy diciendo. Es una frase y la voy a repetir 2 veces. Así que si estamos listos en el chat, vamos a hacer una pequeña prueba. Nada más así chiquitita para ver si están ubicados donde está el chat y a ver si adivinan la primera palabra. Y se las voy a poner facilita. Entonces, ¿listos? Voy a cerrar mi micrófono y presten atención y escriben lo que ustedes creen que yo estoy diciendo ahí en el chat. Vamos a probar. ¿Listos? 1, 2, 3. Ok, les doy 3 segunditos, rapidito, para que miremos. A ver, ¿qué palabra fue la que yo dije en este momento? Vamos a ver, vamos a esperar que la compañera Zaira Loredo a través, allá atrásito como en controles, nos pase cuáles son las respuestas que ustedes están escribiendo en estos momentos. Está facilita. Es una sola palabra. A ver, a ver, a ver, ¿quién va a adivinar? No, no era gato definitivamente la palabra. A pelo, no, cerquita, por ahí, cerquita, pero ya veo que hay varias respuestas. Así que definitivamente tengo a Alba,
Y tengo a alguien que lastimosamente no me aparece el nombre, pero correcto. La palabra, no era miedo. No, definitivamente no era. Sandra, miedo, no. Lorena, hijo, no. Era perro la palabra que estaba diciendo. Entonces, hoy sí, vamos, peleándose esos 5 premios que tenemos, que Alan los va a compartir y yo no sé cómo los va a hacer llegar, pero él prometió esos 5 premios. Entonces, muy bien. Vamos y atención. En cuenta de 3 digo la siguiente palabra. ¿Listos? 1, 2, 3. Lo vuelvo a repetir. A ver, vamos a ver. Tenemos unos segunditos para que empiecen ustedes a escribir sus respuestas. Los 5 primeros. Aprendo, no. Melón, tampoco. Vamos, vamos. A ver, ¿quién quiere esos 5 premios? No, andan un poco largo de esa palabra. Definitivamente esa no era usted, no era asegurando, pero está bueno, lo intentaron. A ver, pongamos en práctica entonces todos esos sentidos. Ok, voy con la segunda palabra. Entonces, ¿listos nuevamente? 1, 2, 3. A ver, vamos a ver qué respuestas tenemos por acá. No era valor. A ver. Seguimos, siguen llegando respuestas. Son muchas. Vamos a ver. Ánimo. Un segundito más para que sigamos. Y voy, no era perdón tampoco. Vamos con la tercera y última palabra. Así que pilas, a cuenta de 3, cierro otra vez micrófono. 1, 2, 3. Esta estaba facilita ustedes. Si esta no la adivinan, yo creo que ya es que no me están prestando atención y los voy a regresar con Alan entonces. Ok, estamos recibiendo respuestas. Por ahí alguien tiene respuestas correctas. Lástima que no tiene el nombre, así que tienen que poner su nombre porque si no, no vamos a saber a quién darles esos premios. Oh, si hay buenas respuestas, por ahí unos dicen educación, muy bien. Puede ser que en una de esas 3 que dije sí era la correcta. Así que ahora solo le voy a pedir a mi compañera Zaira me pase cómo vamos con los ganadores y los resultados para ver quiénes van a ser los ganadores. Zaira, por aquí tengo algunos Bello, Ámbar. A ver, tan raras. Ok. Y ustedes, mientras Zaira nos pasa los resultados, entonces quiero comentarles, se van a decir, eso es de asegurando, están inventando, ahora es que uno va a leer labios, eso no se puede, definitivamente. Y es que detrás de todo este proceso que estamos haciendo virtual, estamos haciendo llamadas, es muy difícil que nosotros a veces logremos identificar precisamente cuál es el sentimiento y hasta la palabra que las personas nos puedan estar diciendo. Atendemos al estudiante, al padre de familia y entonces estamos como, ¿qué me quiere realmente decir? Entonces tengo que tener todos mis sentidos, tener esa atención de poder captar ese mensaje y no es lo que yo puedo percibir, sino realmente me está transmitiendo un sentimiento en ese tono de voz de miedo, me está transmitiendo alegría, frustración, o acaso yo estoy atendiendo ahí la llamada y lo que está sucediendo es que estoy también cocinando, estoy barriendo y tengo viendo la noticia, escuchando, no puedo decir el nombre del canal, pero el programa de noticias más famoso y tal vez no estoy realmente prestando atención a esa llamada. Entonces, en estos momentos que hicimos esta dinámica es bien difícil que ustedes están como, ¿qué está diciendo? No articula bien las palabras, no hace bien los gestos. Entonces, es
complicado, pero la idea de este webinar es que pongamos como en orden y todos esos pasos que nosotros podamos utilizar para esa atención telefónica. Entonces, es necesario tener todos nuestros sentidos, la atención, no dar las interpretaciones personales, sino realmente lo que estoy escuchando, poner atención también en ese tono de voz que el interlocutor me está diciendo y poder estar siempre concentrados y poner atención. Entonces, la primera persona que adivinó las palabras, hoy sí voy a pedir por favor a los compañeros que me pongan cuáles eran las palabras que había dicho. La primera era educación, la segunda era orientación y la tercera es el nombre precisamente de esta metodología que tenemos hoy de en positivo. La primera persona que adivinó, vamos a ver, Juan Izaguirre, Dunia Paz y la tercera tengo Adilia. Así que mientras me llegan el resto de resultados, felicidades y por ahí Alan entonces continúa con la presentación y les hará llegar el obsequio que tenemos para ustedes. Gracias, Alan, seguimos con usted. Gracias, compañeras. Gracias, Cintia, por la dinámica y gracias por el compromiso que me hizo hacer ahí como voluntariamente a fuerza, ¿verdad? No, miren, yo creo que lo fundamental de este proceso y de la dinámica es algo sumamente sencillo, como ustedes pueden ver, intentar adivinar, ¿no? O entender qué es lo que alguien está diciendo, queriendo expresar o manifestar con el tema de un medio, de una computadora en este caso, o de un celular, entre la comunicación, ¿no? Entonces, el objetivo también es, como lo decía Cintia, es que entendamos que los procesos de acompañamiento tenemos que desconstruir y desaprender que tengan que ser exactamente iguales a como lo hacíamos cuando estábamos enfrente. Muy probablemente, si nosotros en un taller presencial hubiésemos puesto este mismo reto o esta misma dinámica, muy probablemente hayan habido más personas que lo hubiesen adivinado más rápido, porque es más fácil, ¿no? A lo mejor estar ahí, ver los gestos de la persona, ver el ceño o toda la expresión facial que puede hacer y uno pueda hacerse una mejor idea a que se haga de esta forma virtual. Justamente lo mismo pasa con los procesos de acompañamiento, ¿no? Sucede que de alguna forma muchas veces tenemos que trasladar las formas, los sentidos nuestros y poderlos adaptar al medio que estamos utilizando. Estoy seguro que muchos de ustedes y muchas de ustedes, cuando Cintia estaba sin audio, hasta se acercaron al celular a lo mejor para poder ver los labios de Cintia. Estoy completamente seguro. Entonces, sucede lo mismo en los procesos de acompañamiento telefónico. Usted no puede estar ahí para ver la expresión facial del niño o la niña. Usted no puede estar ahí para saber si está ansioso, asustado, asustada. Usted no puede estar ahí, o sea, para saber si está sudando demasiado. No puede. Lo cierto es que está limitando en los canales de entendimiento a un solo sentido prácticamente, o a pocos sentidos, digamos, prácticamente, que entre ellos la escucha, por lo cual tiene que ser activa, pero también un poco esa sinestesia, ¿no?, que debemos de tener en entender a partir del tono de voz, a partir de lo que escuchamos al fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Es como intentamos también canalizar un poco esas energías que estamos acostumbrados a distribuir entre todos nuestros sentidos al medio por el cual estamos desarrollando el proceso de acompañamiento. Pero entramos en materia. ¿Qué es el acompañamiento psicosocial telefónico? Y bueno, en la siguiente diapositiva, específicamente, les voy a explicar que tenemos que entender que el acompañamiento psicosocial telefónico es un concepto compuesto, ¿no? Y compuesto por tres palabras, ¿no? Entonces, primero, tenemos la parte del acompañamiento, que simplemente es una acción de acompañar, de brindar, pues, compañía, de estar presente, quizás de no juzgar, de no ordenar y de no invadir. Entonces, teniendo en cuenta esta primer desglose que tenemos de este concepto de acompañamiento, díganme cada uno y cada una de ustedes si en realidad lo hacen.
Claro que sí, a lo mejor lo han hecho muchísimo durante todo su ejercicio profesional y durante todo su papel como consejeros orientadores, pero también como su rol como docentes, ¿no? Se han hecho actividades de acompañamiento siempre en los contextos educativos. Por otro lado, la palabra psicosocial viene siendo ese catalizador que está en medio de este concepto de acompañamiento psicosocial telefónico. Lo psicosocial es una palabra que lógicamente surge a partir de los conceptos de la psicología, ¿no? De la psicología social específicamente. Sin embargo, uno de los principios básicos de los enfoques psicosociales es que las personas o los procesos no son de uso y manejo exclusivo de los profesionales de la psicología. Lógicamente hay cosas de carácter técnico y serio que deben de ser manejados por profesionales de la salud mental. Hablamos lógicamente de condiciones clínicas mentales, hablamos de condiciones de aprendizaje clínicas, hablamos de cosas que superan el rol y la complejidad que cada uno de las personas comunes pueden manejar. Pero hay una pequeña esfera, un pequeño campo que permite que lo psicosocial también llegue a cualquier tipo de personas, porque todos y todas tenemos las capacidades y los recursos para podernos desarrollar a nosotros mismos y a nosotras mismas. Lo psicosocial lo que implica para que una persona no psicóloga lo desarrolle conocimientos mínimos en temas como la escucha empática, creer en las capacidades de las personas que estamos atendiendo. Uno de los principios principales de los enfoques de psicología, de los enfoques psicosociales en realidad, es que cada uno de nosotros y nosotras creamos en las capacidades de las personas a las que atendemos. El niño y la niña en los centros educativos no son vasos vacíos, definitivamente. No son personas que están inmóviles e inertes en las condiciones en las que se encuentran, sean adversas o sean buenas. Lo cierto es que los niños y las niñas durante toda su historia de vida han logrado, sobrellevar las condiciones sociales en las que se encuentran. Si los niños y las niñas están en un contexto de abuso, en un contexto de explotación, en un contexto de violencia, en un contexto de migración forzada, de desplazamiento, etcétera, lo cierto es que el niño y la niña de alguna forma ha desarrollado recursos internos que le permiten poder superar las circunstancias adversas. Es lo que en psicología llamamos un poquito el tema de resiliencia, ¿no? Entonces, uno de los principios claves que debemos adoptar cualquier persona, aunque no sea psicólogo, es que las personas tienen capacidad para poder superar sus obstáculos. Y esas capacidades han sido adquiridas a través de una historia de vida, buena o mala, a través de condiciones y recursos de apoyo que tienen a su alrededor y que han tenido, quieras o no, para bien o para mal. Entonces, es un principio claro que este acompañamiento, fíjense bien cómo se van como entrelazando esas palabras que componen todo el concepto de acompañamiento psicosocial telefónico. Ese acompañamiento que implica estar presente, que implica no juzgar, se acompaña de un principio de que la gente tiene las capacidades para poder sobrellevar las circunstancias y que también cada uno de ustedes y cada uno de ustedes tiene las competencias mínimas para poder desarrollar un proceso de acompañamiento, de orientación o de consejería. A eso se han dedicado toda su historia profesional. Lo otro es que habemos proyectos, iniciativas que de alguna forma intentamos fortalecer esas competencias para que se pueda dar un proceso que por lo menos contenga toda esa gama pues, de circunstancias y de vulneraciones que pueden rodear un niño o una niña, ¿no? Yo quiero ser enfático en esto porque tampoco es que se pretende que desde la escuela o desde los departamentos de orientación y consejería se resuelvan cosas que no están en su competencia, pero sí que si regresamos a la diapositiva anterior, por favor, sí que tengamos claro sí que tengamos claro que tenemos las facultades y las capacidades para poder desarrollar acompañamientos psicosociales. Ahora, ¿qué implica que sea telefónico? Simplemente que no estamos presentes de manera física, ¿no? Por eso decía, dice la diapositiva, no presencial, pero sí presente. De alguna forma es remoto y lo verbal toma un fundamento específico, un fundamento clave para el acompañamiento. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos
el acompañamiento psicosocial telefónico como un enfoque en el cual se pueden brindar orientaciones, consejos y asesorías. Fíjense bien, no estoy hablando de terapias, no estoy hablando de abordajes clínicos, no estoy hablando de nada de eso. Eso es otra cosa. Estamos hablando de consejos, de orientaciones y de acompañamientos sistemáticos, porque no son consejos como los que da uno en su rol de papá o de mamá, ¿verdad? No es venir y tratar al niño como si fueran nuestros hijos, aunque tenemos la tendencia natural de trasladar o de desplazar esa percepción, pero no, estamos en nuestras funciones de orientadores y consejeros y por tanto damos procesos sistemáticos de orientación y consejería, ¿sí? Entonces, en este sentido, el acompañamiento psicosocial telefónico implica un proceso de acompañamiento con conocimientos mínimos de forma no presencial y con énfasis en la escucha activa para resaltar las expresiones verbales que pueda tener o manifestar un niño o una niña, ¿no? Es un acompañamiento sumamente práctico, digamos, que se desarrolla para poder seguir conectado con el niño o la niña. Muchas veces los procesos de deserción que se desarrollan en los centros educativos se deben a que el niño se desconecta completamente de su entorno educativo. Y díganme ustedes, el niño y la niña siempre se va a sentir seguro y segura en el centro educativo, aunque su familia esté disfuncional, aunque esté atravesando procesos duros en el entorno comunitario y familiar. El niño y la niña busca por naturaleza la estructura que le brinda el centro educativo, aunque sea solo irse a parar a la par de la caseta sin entrar a clases. El niño se siente acuerpado en el centro educativo. Eso es estar conectado y mantener conectado al niño y a la niña. La deserción al final, cuando se consuma en un proceso de abandono, es sencillamente una desconexión completa entre el proceso educativo del niño y el centro educativo, ¿no? Ahí hay una desconexión total. La clave para que esto no pase es mantenerlo conectado, independientemente que no entre a clases, que no es que no sea importante, pero antes de que se desconecte del todo, tenemos que mantenerlo ahí, tenemos que mantener ese contacto. Y esa es la importancia de este enfoque. En la siguiente diapositiva, les quiero aclarar algo porque no quiero confundir las cosas. Una cosa es lo que nos corresponde hacer en nuestro rol en el contexto educativo, en nuestro rol docente, como orientadores y como consejeros. Y otra muy diferente es lo que hace o realiza un profesional experto en otro tipo de atenciones psicológicas o sociales. ¿Qué sí debemos hacer? Lo pueden ver ahí en la izquierda. Generar un contacto seguro para la mejora de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Díganme ustedes, ¿qué es peor? Que un niño y una niña sientan un acompañamiento periódico por parte del Departamento de Orientación y Consejería 1 o 2 veces por semana y estemos ahí pendientes a desentenderse completamente y que el niño no esté. Les dejo esa pregunta. ¿Qué no debemos hacer? No debemos actuar como profesionales de la psicología o del trabajo social o de la pedagogía. Bueno, de la pedagogía, pues a lo mejor ustedes sí tienen esa expertise, algunos a lo mejor sí tienen expertise en los temas de psicología y en esto pues se exceptúa este consejo, ¿va? Pero en la generalidad no debemos actuar como un profesional de la psicología, haciendo preguntas relacionadas con la salud mental que no sepamos manejar. Si no sabemos atender a un trauma, si no sabemos atender un proceso de vulneración de derechos de niñez, si no sabemos atender un proceso que genera una herida en el niño, no estamos en la necesidad de ahondar. Ahora, si bien es cierto, no estamos en la necesidad de ahondar, sí muy probablemente estemos en la necesidad de conectar con otras entidades que sí lo puedan hacer. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero fíjese bien en lo que debemos hacer también. Debemos de registrar todos los acompañamientos realizados para verificar los progresos y para también documentar nuestro trabajo. Díganme ustedes, y bueno, lastimosamente pues no podemos tener esa interacción, pero ¿cuántas ocasiones en la semana ustedes como orientadores, como orientadoras, como consejeros, como consejeras, ese teléfono no les deja de sonar resolviendo situaciones en torno a los niños y a las niñas? O sea, les puedo decir que muchísimas, ¿no? O sea, son muchísimas las atenciones y las ocasiones en las que se da. Es crucial que podamos mantener de alguna forma, porque no quiere decir que esto nos va a tener solo anotando o solo registrando, no, pero debemos de mantener un monitoreo que se pueda ver en la evolución que puedan tener los niños y las niñas
producto de su trabajo y producto de los esfuerzos que cada uno y cada una de ustedes hacen. Y para eso es importante intentar registrar esos procesos de acompañamiento. Si bien eso no implica todas las llamadas, pero por lo menos semanalmente que podamos saber los niños en casos más extremos o los niños en condiciones más extremas, puede verse esa evolución que van teniendo. Pero ya vamos a hablar un poquito más profundo de eso. No debemos realizar los acompañamientos sin registro alguno porque eso puede desordenar nuestro trabajo, pero también nos puede perder un poco la claridad de poder visualizar cómo van evolucionando los niños y las niñas producto de lo que nosotros hacemos a diario, colegas, como orientadores y como consejeros y consejeras. Lo otro, mantener contacto y autorización con padres y madres o encargados en torno a los acompañamientos brindados. Eso es crucial. Miren, de una u otra manera siempre trabajamos con niños y niñas. Cuando trabajamos con personas menores de 18 años, trabajamos con niños y niñas. Y lo cierto es que en el marco de la protección infantil estamos obligados a mantener ese contacto informado con los papás y las mamás acerca de todo lo que se hace. En el webinar anterior conversábamos que de repente habían situaciones en que el niño y la niña los llamaba a ustedes y pues bueno, ahí ni modo que ustedes vengan y le cuelguen al niño. Para eso entregamos esa herramienta de los primeros auxilios psicológicos, para hacer un abordaje respetuoso y posteriormente poder conectar con la estructura familiar, que son los encargados, padres o madres de los niños y las niñas, porque una de las claves para poder dar un acompañamiento psicosocial telefónico es también que el niño entienda que él forma parte de un grupo primario de apoyo, exista o no exista. Yo creo que en raras ocasiones nos vamos a encontrar un niño, no digo que no hay casos porque ya hemos visto casos en la realidad en los que el niño hasta vive solo, va solo con su hermano, pero generalmente hay una estructura de apoyo en la que nosotros podemos enlazarnos y podemos dar a conocer los procesos que está sobrellevando el niño. ¿Y qué pasa cuando los ambientes son un poco más hostiles o violentos? Yo creo que a través del mismo niño nosotros podemos identificar un recurso familiar, por lo menos, que pueda servir como contención, porque recordemos que el niño ha estado sobreviviendo en este tipo o sobrellevando, mejor dicho, este tipo de situaciones desde mucho antes que empezar a trabajar con nosotros o empezar a desarrollar procesos con nosotros o incluso antes de estar en la escuela, ¿no? Omitir la autoridad eventualmente puede traer algún tipo de dificultades en el proceso de acompañamiento. Entonces, en la medida de lo posible, intentemos siempre incluir a los tutores o tutoras de formas coherentes a cada caso, porque cada caso es diferente. Esto no son recetas de cocina. Entonces, lo otro, hay que manejar de manera confidencial la información y eso es innegociable, ¿no? Los procesos de acompañamiento telefónico deben ser confidenciales. La discusión de los mismos con el claustro de profesores, con la autoridad del centro, debe estar condicionada a las características de cada caso y a la urgencia de la información, ¿no? Hay situaciones en las que el mismo sistema de protección de niñez nos exige dar nota o dar fe a la autoridad del centro educativo, pero hay cosas íntimas del niño que debemos de respetar. Entonces debemos procurar no divulgar la información con compañeritos de ellos o hacer comentarios que puedan insinuar eso o que sea innecesario llevarlo pues a conocimiento de otras instancias, ¿no? Para eso pues se debe de tener mucho tacto y mucho criterio, sobre todo como profesionales que son ustedes, en torno a la situación de cada caso. Pero vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? ¿De dónde vienen estas, o sea, porque ustedes se estarán preguntando ahorita, ok, ya entendimos que el acompañamiento psicosocial es ¿cómo se llama? Un proceso de estar presente que implica escucha activa, empatía, condiciones y habilidades mínimas para poder hacer un abordaje remoto o no presencial. Ya vimos eso, ya vimos que no es un proceso terapéutico, pero sí es un proceso sistemático y profesional llevado por un experto en orientación y consejería. Pero ¿de dónde vienen estos niños? ¿Quién me los remite? ¿Qué hago si yo no sé cómo empezar a hacerlo? Ok, hay dos fuentes de remisión claves en los procesos de acompañamiento psicosocial telefónico. El número uno es la detección de la necesidad de acompañamiento de parte de ustedes. Yo les voy a decir una cosa. Como asegurando, nosotros hemos trabajado durante 4 años más o menos en su centro, bueno, en algunos de los centros educativos suyos, obviamente no en todos, ¿no? Porque tenemos una audiencia un poco más amplia,
Pero los que han trabajado en Asegurando hemos visto la expertise que tienen los departamentos de orientación y consejería en poder identificar las necesidades de los estudiantes. Tienen un currículum de 20 años de experiencia para saber qué tipo de estudiante necesita más atención o una atención más priorizada que otro. Eso es indiscutible. Entonces yo creo que de alguna forma es necesario que nosotros como orientadores, como orientadoras, como consejeros y como consejeras podamos hacer una priorización de los niños que necesitan mayor atención. Si me lo preguntan a mí, yo simplemente, y el proyecto Asegurando la Educación, para nosotros lo más grave que le puede ocurrir a un niño es que salga del sistema educativo. Así de sencillo. Un niño que esté fuera de la escuela es un niño que se va a involucrar en mayores situaciones de violencia, sea cometiéndola o sea sufriéndola. Es un niño que muy probablemente vaya a atravesar un proceso migratorio de carácter irregular por toda una ruta que no conoce o que a lo mejor le puede traer otro tipo de situaciones, ¿no? Es un niño que está más propenso a involucrarse con grupos ilícitos o otro tipo de grupos que circundan en su comunidad. Entonces, la priorización debe girar en torno a esos niños y a esas niñas que están a punto de salir de ese sistema educativo. Y se preguntaron ustedes, ¿cómo lo saben? Pues díganmelo ustedes son los expertos y las expertas. Un niño que empieza a faltar a las tareas, en este caso que estamos en tiempo remoto, ¿no? Un niño que deja y si vamos a la diapositiva anterior, un niño que deja de entregar tareas, un niño que deja de entregar los trabajos, ¿no? Un niño que deja de contactar al docente, un niño que se pierde por 1 o 2 semanas, un niño que solo aparece 1 o 2 veces por semana. Esos son los niños que ustedes deben ir priorizando, o un niño que experimenta problemas familiares, un niño que sufrió el tema de los desastres naturales ahorita con ETA y IOTA, un niño que tiene una situación de salud. Esos son los tipos de casos que de alguna forma se deben de priorizar y se deben de identificar. ¿Que son muchos? Sí, son muchos. Son infinidad de casos. ¿Que el recurso es poco? Sí, el recurso es poco. Pero yo creo que con un trabajo dosificado, con 4, 5 que tengamos permanentemente en seguimiento, van sumando semana a semana y son procesos que a la larga pues hacen la diferencia entre un niño fuera del sistema a un niño que sigue permaneciendo, ¿no?, en la estructura del centro. La otra fuente de remisión, perdón, la anterior, por favor. Sí, la otra fuente de remisión es cuando se tiene una demanda de cualquier estudiante o miembro de la familia o la comunidad, y era lo que hablábamos en el webinar anterior. A veces el niño no anda, ustedes ni siquiera tienen que hacer la llamada al niño para poderle decir necesito ayuda. El niño los llama a ustedes o les manda un mensaje: profe, no sé qué hacer, profe, está pasando esto. Para eso, para las personas que no han logrado ver nuestro webinar número 1, les invito pues a echarle un ojo a nuestro canal de YouTube. Ahí está la metodología en positivo, webinar número 1, primeros auxilios psicológicos. Usted tiene el recurso del primer auxilio psicológico cuando el niño le llama descompensado o descompensada, solicitándole que le ayude porque ya no sabe hacer, ya no sabe qué hacer porque su papá es violento, su mamá es violenta o porque está en una situación sanitaria grave, etcétera, ¿no? Todos y todas aquí sabemos cuáles pueden ser los posibles problemas, pero lo importante es que nosotros sepamos cómo responder. Y ojo, les voy a decir una cosa: responder no significa resolver, ¿sí? No siempre la resolución de una situación de un niño o una niña está en nuestro control, pero sí está en nuestro control poderlo responder, poderlo atender y poderlo quizás canalizar a otros lados, que de eso se va a tratar nuestro webinar número 3, sistemas de remisión. ¿Cómo se remite? ¿Para qué se remite? ¿Remitir solo es dar el número telefónico y decirle dónde queda la institución, o remitir es otra cosa? Entonces, le estaba haciendo ahí un poquito de propaganda a nuestro webinar 3 porque va muy en relación. Una vez, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque aquí vamos a la esencia de esto. La clave del acompañamiento social, psicosocial telefónico, es que primero está la detección. Y ya vimos ahorita que la detección se puede dar de manera intencionada a través del orientador y consejero, o proveniente del estudiante o de alguien de la familia o de alguna autoridad. ¿Qué es lo segundo que sigue? La llamada. En la llamada, nosotros ya vamos a ver cómo es que
las formas ideales en las que podemos desarrollarlo, y después sigue el tema del seguimiento, que ya les expliqué, que implica todo el proceso de conexión y remisión con la estructura dentro del centro educativo o fuera del centro educativo. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, este proceso, vamos a verlo un poquito más de cerca. Exactamente, vamos a verlo un poquito más de cerca en la otra diapositiva. Este proceso está así estructurado. Espero, bueno, y si no se puede leer de lo suficiente porque es un poquito grande el esquema, pero me interesaba mucho que lo pudiésemos ver. Ustedes saben que la detección ya viene de dos sitios y ya lo conversamos, ¿no? Del niño o de la estructura del niño, sea el centro educativo o familia. La llamada implica un contacto inicial. Ese contacto inicial es vital que lo podamos hacer de una manera tranquila, de una manera ecuánime, mesurada, para que el niño no se exacerbe y no crea, porque les voy a decir una cosa, creo que por crianza estamos acostumbrados a que cuando hay un llamado de la estructura educativa implica una sanción o implica una situación meramente académica, ¿no? Que claro, está relacionada, pero muchas veces nos predisponemos como alumnos, ¿no? Y les digo, pues que yo hasta el día de hoy sigo siendo alumno y siempre está, o estudiante, mejor dicho, disculpen, y siempre está esa predisposición. Entonces, el contacto inicial debe de ser muy amigable, muy empático, en el marco, obviamente, también del respeto y de lo que ustedes ya conocen muy bien, pues ustedes saben cómo manejar perfectamente a los estudiantes y a las estudiantes. Luego, debe de haber un proceso de identificación de las necesidades, ¿sí? Una vez, recordemos que si estamos haciendo el primer auxilio psicológico porque el niño nos llamó, inmediatamente uno de los pasos del primer auxilio es identificar las necesidades, qué es lo que le pasa, si hay una condición de supervivencia, ¿verdad? Si está en peligro la vida del niño, eso es lo primero que tenemos que identificar en el primer auxilio psicológico si el niño o la niña nos llama descompensados. Si nosotros somos los que estamos llamando al niño o a la niña, pues va a ser un proceso un poco más armónico en el cual a través de la conversación es vital que como nosotros, ¿por qué razón nos llamamos? Por las razones que les comentaba anteriormente, ¿no? Por el tema de que sospechamos que hay una situación, hay un tema de que está dejando el centro educativo. Entonces, vamos a enfocar en identificar esas necesidades que lo empujan a desvincularse del sistema o del centro educativo, ¿no? ¿Por qué no has venido? ¿Qué es lo que te ha pasado? Ibas muy bien, intentando siempre enfocar la parte positiva, ¿no? Optimista, mejor dicho. Yo creo que es un reto, definitivamente. Las condiciones de los niños y las niñas muchas veces son duras, son complejas, las conozco, las conocemos como proyecto, pero definitivamente creo que entre conocerlas y tener también la responsabilidad moral, ética y profesional de actuar en función a eso, hay mucho trecho, ¿no? Entonces, identificar esas necesidades es vital para entender un poco y definir la ruta de acompañamiento, que es el paso número 3 que ustedes pueden ver ahí. Si es una emergencia, obviamente, pues el deber de uno es intentar conectar al niño con todo el sistema de protección, sea 911, una ambulancia, o algo que ocupe el niño porque es algo de vida o muerte. Si de alguna forma es una situación en la que desde su rol docente no se puede acompañar o resolver, hay que derivarlo. En este caso, como la guía está contextualizada, y ahí lo pueden leer en la fuente, a otro sistema, pues en este caso uno lo remite o lo deriva con la autoridad del centro educativo o autoridad distrital o algún recurso que haya en la comunidad, cuando la situación no puede ser resuelta por su rol docente. Ya vimos allá arriba que es lo que el docente no puede resolver si por no estar en una condición de expertise, ¿no? o del campo que les compete a ellos. Y luego hay un proceso de derivación y de registro que nosotros damos. Si volvemos a la presentación, hay un tema luego de esta derivación que hay, ¿no? Identificamos que es una necesidad de acompañamiento, que desde mi rol como orientador y consejero definitivamente no puedo lidiar. Hay una derivación que nosotros hacemos
y que por eso es vital que las 967 personas que están conectadas el día de hoy acá estén conectadas en el webinar número 3 también de En Positivo, porque ahí vamos a ver un poco qué es lo que implica hacer esa derivación y esa remisión de casos, cómo activamos un poco ese poco recurso que puede haber alrededor de la comunidad o ese recurso que hay de repente en esas otras instituciones. En nuestro webinar número 3 vamos a compartirles unas herramientas que son directorios de organizaciones locales y nacionales que van a poder, pues, por lo menos darles esa lista de organizaciones y para qué funcionan, que pueden orientar a un niño cuando la respuesta no descansa en el centro educativo. Escenario número 3, y volviendo a la presentación. Escenario número 3 es simplemente que usted en la llamada, porque acordémonos que en este momento estamos con el teléfono en la mano, ¿verdad? No estamos así como astrales allá, ¿va? En el plano de las ideas, no. Estamos en la llamada telefónica. Y eso, en esa llamada telefónica nosotros debemos de determinar si es algo que nos compete o que no nos compete. Si no, usted hace el cierre y la despedida de la llamada. Pero esto no termina aquí, porque puede haber una situación en la que el rol docente sí nos permita, ¿sí?, resolver las cosas. Por ejemplo, si el niño viene y les dice que ha estado ausente completamente del centro educativo porque sencillamente, pues, que es lo más común del mundo, no tiene internet, no es que usted le vaya a pagar el internet obviamente, pero sí podemos buscar alternativas dentro del centro, como una cartilla, como una ida a entregar un trabajo, como mediar con el docente de esa materia, en fin, hay algo que sí puede hacerse dentro del rol docente. En ese sentido, pues nosotros valoramos la situación, ustedes son los que son expertos y saben, valoramos esa situación del niño o la niña, la acompañamos, que a lo mejor no la vamos a resolver por teléfono, pero le damos el seguimiento y se continúa el proceso de acompañamiento. Entonces, a la siguiente semana, nosotros desglosamos un sinfín de actividades, que ya las vamos a ver cómo las vamos a ir haciendo. Venimos y empezamos a desglosar ese sinfín de actividades, nos enlazamos con el profesor de matemáticas, que no ha podido entregar el trabajo al niño y que por eso ha dejado de estar en contacto 2 semanas enteras. ¿Qué fue lo que pasó cuando nosotros finalizamos este ciclo de acompañamiento? Bueno, que no tiene un fin específicamente, pero digamos que lo cerramos y entramos a la fase de seguimiento. ¿Qué pasa con esto? Tenemos un niño más involucrado en el proceso educativo. Tenemos un niño más involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes dirán, ok, este tipo está hablando desde la condición ideal y desde lo maravilloso que puede ser escrito todo en papel, pero quiero comentarles que no. Definitivamente yo pienso y soy de una convicción, y el proyecto tiene uno de los principios básicos, que es que el proceso educativo de alguna forma contiene, si la situación de un estudiante está mal, sin toda la estructura que le da el sistema educativo, esa condición de estar mal se triplicaría fácilmente para un niño o para una niña. En nuestra encuesta de seguridad escolar siempre sale lo importante que son los docentes, los orientadores, los consejeros, para el niño y para la niña. Una de las figuras o los motivos por los cuales los niños y las niñas se sienten tan seguros en sus centros educativos es sencillamente porque ustedes se encuentran ahí y en ustedes ven un recurso. Así que toda la labor que ustedes hacen a diario vale mucho la pena. La siguiente diapositiva, básicamente, nada más deseamos compartirles algunos procesos prácticos para ir terminando un poquito este proceso y para compartirles algo que me gustaría que utilizaran como herramienta. Un par de herramientas que les queremos transmitir como asegurando la educación. Algunos consejos prácticos al momento de hacer un proceso de acompañamiento social telefónico. Vamos a ver la siguiente. El primer consejo práctico. Escuchemos de manera sensible y empática. Miren, yo he trabajado también con adolescentes, con jóvenes, asegurando la educación. Ha desarrollado metodologías con adolescentes, con jóvenes. Una de estas es En Positivo, por cierto, ¿no? De manera presencial, pues nosotros desarrollamos procesos de orientación y acompañamiento juvenil. Y es complejo trabajar con niños y niñas, con jóvenes, sobre todo en estas edades de los centros de educación media o del tercer ciclo para arriba. Es complejo, es difícil. Pero lo vital es que nosotros sepamos que no debemos de tener un punto de vista adultocentrista, es decir, que nosotros, nuestras necesidades y nuestras condiciones sean el centro del abordaje. No, el centro del abordaje es que ellos son niños y niñas y que debemos de escuchar de manera sensible y empática a las necesidades que ellos tienen y a las condiciones en las que se encuentran. Y sé que muchas veces eso
ayuda, porque ustedes ya lo hacen, eso ayuda mucho a que el niño y la niña siga permaneciendo en esa trayectoria educativa que ha tenido difícil a lo largo de los años. Consejo número 2 que nosotros damos desde Asegurando: hay que hablar con un tono de voz suave y tranquilo. Para un servidor es un reto, estimados y estimadas consejeras, consejeros, es un reto. Yo tengo una voz un poquito escandalosa. Sin embargo, cuando hacemos este tipo de intervenciones o de abordajes psicosociales de manera telefónica, procuremos tener un tono de voz tranquilo, suave, que invite al niño y a la niña a que eso no es un proceso de interrupción, no es un proceso invasivo, pero y es un proceso amigable y cordial, ¿no? Consejo número 3. A ver, si me ayudan, hay que hacerle saber al niño que uno está allí, que de alguna forma, aunque estemos interrumpidos, digamos, por el proceso de virtualidad, o bueno, más bien estamos interrumpidos por la crisis, ¿no? Por la pandemia y por el aislamiento y todo eso, pero de alguna forma es importante decir frases como te entiendo, imagino que es difícil por lo que estás pasando, puedo imaginar que es difícil tu situación porque a lo mejor nosotros no la hemos pasado. Es vital que cuando estamos en el otro lado de la línea, el niño sepa que vamos a ayudarlo en todo lo posible o en todo lo que esté en nuestras manos, sin crear la falsa expectativa de que les vamos a resolver los problemas que no podamos resolver. Consejo número 3. Estimados y estimadas, quiero decirles, Asegurando, tenemos un gran equipo también que nos está ayudando en poder pasar las presentaciones y todo eso, ¿no? Para estabilizar, ¿cómo estabilizamos si no hemos brindado primeros auxilios psicológicos? Acordémonos que hay dos formas de que los niños y las niñas lleguen a nuestro departamento de orientación y consejería, ¿va? Que ahorita está en la imaginación porque estamos desde casa. Pero hay dos formas. Una es que el niño y la niña llame y ahí lo ideal es aplicar un primer auxilio psicológico si el niño o la niña lo requiere. La segunda es que nosotros prioricemos el caso porque es un niño que se nos está yendo del centro educativo. Entonces venimos nosotros y en ese momento no hemos brindado un primer auxilio psicológico. ¿Qué debemos hacer cuando empezamos esa llamada? Y el niño se nos altera. Digamos que estamos al teléfono, tengo el teléfono aquí para que vean que esto se ha convertido como en otra extremidad del ser humano. Usted está al teléfono y viene el niño y se le descompensa y empieza a llorar. Trabajemos en estabilizar la respiración. Pidámosle al niño que respire profundamente de esta manera o que respiren juntos y pongámonos con él a respirar. Es algo que no nos va a tomar. Díganme ustedes si necesitamos ser psicólogos o psicólogas para hacer eso. No ocupamos hacerlo. Entonces, respiremos juntos, respiremos juntas y pongamos énfasis en que pueda inhalar por la nariz y exhalar. Luego, solicitémosle siempre que se siente y que ponga los pies en el piso, porque eso le va a dar al niño una sensación como de estabilidad, como de estoy centrado en algo, ¿no? Luego, marquémosle o intentemos decirle que marque un ritmo con los dedos, de esta manera, miren, que se ponga en una superficie y que marque un ritmo. De esta forma, el niño va a trasladar su ansiedad, su alteración a un movimiento de su extremidad derecha. Lo otro es que podemos pedirle que observe ciertos elementos de su entorno y nos los describa por teléfono. ¿Dónde estás? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién estás? ¿Qué hay en tu espacio? ¿Qué color es? De esta forma el cerebro va a centrar su atención en contextos, en cuestiones que haya en su entorno y va a bajar un poco la ansiedad que pueda sentir el niño. Miren, ya los hemos tenido un poco más de lo previsto. Yo quiero terminar el webinar del día de hoy enseñándoles un poco un esquema que senta las bases para nuestro webinar número 3. Si me ayudan con la presentación, porfa, con la otra diapo. Entonces, en este esquema, justo ese que está en pantalla, y tal vez mantenemos ahí el enfoque en esta laminía, el niño cuenta con esos recursos, cualquier niño y cualquier niña. Están las relaciones de familia, están las relaciones de amigos, están las relaciones, bueno, laborales dicen ahí, pero a lo mejor podemos extenderlas a otros tipos de círculos o contextos en los que se encuentra el niño. Y están las relaciones comunitarias, ¿no? El niño tiene también relaciones con amigos, con otras familias, gente que lo aprecia mucho, la vecina, el vecino, están las relaciones comunitarias, ¿no? Con algunas entidades también. A la hora de que nosotros identifiquemos la necesidad en la llamada telefónica, debemos de tener claro que todo niño y toda niña tiene ese esquema. Ese niño y esa niña que estamos atendiendo por teléfono es ese esquema también que estamos viendo ahí.
No hay un niño que esté solo en todo el mundo. Y si no, ustedes mismos están siendo ese recurso que el niño y la niña tienen. Entonces, es sumamente importante que cuando vayamos a desarrollar la estrategia, veamos cuáles son esos recursos que tiene para poder delimitar cuál va a ser el seguimiento que vamos a tener. Muy bien. En nuestro webinar número 3, quiero comentarles que vamos a tratar acerca de los mecanismos de remisión y cómo es que desde los departamentos de orientación y consejería o desde el centro educativo podemos desarrollar esos procesos de remisión. Si solo implica darle en un papelito el número de teléfono y decirle la dirección al niño donde le puedan ayudar a resolver algún problema, o implica algo más de nuestra parte. Entonces, yo los quiero invitar a este webinar número 3, no sin antes compartirles una pequeña herramienta que les vamos a enviar ahorita en este momento por el chat. Les vamos a enviar un link donde hay dos herramientas clave. La primera es la guía de acompañamiento psicosocial telefónico, en la que basamos toda la presentación del día de hoy, para que ustedes la lean, porque es enorme y es larguísima, pero ahí hay bastantes herramientas que nos pueden servir. Ojo, las guías, las herramientas no son recetas de cocina, son herramientas que nosotros debemos adaptar a nuestros contextos. La segunda herramienta la voy a mostrar ahorita en pantalla, o nuestra compañera Rocío Romero, aquí, para quien pido un cordial saludo, que nos está colaborando el día de hoy. Les ha mostrado en pantalla una ficha de acompañamiento psicosocial a estudiantes de manera telefónica, que nosotros queremos compartirles. Es algo cortísimo, no es nada del otro mundo, no implica nada. Esto solo es una herramienta que les puede ayudar a ir registrando ese niño y esa niña que ustedes pueden priorizar. Y les quiero lanzar un reto antes de que terminemos este webinar. Tal vez la pueden bajar un poquito para que la vean. Ok, ahí pueden ver ustedes, bueno, en la parte de arriba, tal vez me dio Rocío, podemos ver los datos de identificación, el nombre del niño, la edad, el sexo, el centro educativo, el grado y la fecha en la que nosotros hicimos el acompañamiento telefónico, en qué momento lo llamamos o en qué momento el niño nos llamó. Luego, un poquito el motivo por el cual el niño nos llamó, o el motivo por el cual, o los motivos por el cual nosotros lo llamamos, porque puede pasar, para que se registre y se entienda y se vea la evolución del niño. Luego, las acciones ejecutadas que nosotros venimos haciendo, es decir, un poco me contacté con el docente de matemáticas, o lo remití al centro de salud para que se hiciera o al triaje más cercano para que se hiciera una prueba del COVID, etcétera, ¿no? Registrar ese tipo de acciones que se hacen desde los departamentos, un poco en los resultados, y es algo completamente cualitativo. Si hubo dificultades, y su nombre como consejero y orientador. Me gustaría lanzarles un reto. La herramienta no es perfecta, la herramienta puede tener muchas mejoras. Es una herramienta que también está tropicalizada y que viene en la guía, que les estamos compartiendo en el link. Tal vez Melissa me colabora compartiendo ahí el link en el chat. Les dejamos esas dos herramientas y les quiero lanzar el reto que por lo menos de aquí al webinar 3 intentemos tener de 5 a 10 procesos de acompañamiento con los niños y niñas que nosotros creamos que están a punto de irsenos de los centros educativos, que creemos que ya están casi con un pie fuera en el centro educativo, o que están a punto de emigrar, o que están a punto, o que están sufriendo una situación en consecuencia de las crisis que hemos tenido en Honduras, ETA, IOTA, COVID, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que nos ha acontecido. Un niño que nosotros percibamos en ese riesgo de abandonar la escuela, identifiquémoslo, pongámosle un número. Yo les pongo un número, pero puede ser el número más adecuado de ustedes. Usemos esas herramientas, leamos esa guía e intentemos ver si en la realidad es de verdad un recurso que nos puede ser de utilidad y que de alguna forma se puede ir mejorando con el aporte de ustedes, que son los que están en campo, ¿no? De mi parte, pues, vamos a leer rapidito, porque veo que estamos sobre tiempo. Me voy a dar el tiempo de leer algunas preguntas que han hecho. Vamos a resumirlas, obviamente, porque tampoco pues yo pretendo quitarles más tiempo. Me preguntan por ahí un poco cómo acompañar a los que están pasando por un luto, por un duelo. Es una muy buena pregunta. Indudablemente yo creo que lo importante es que sepamos dimensionar si este luto y este duelo es una situación demasiado profunda y demasiado compleja.
hay organizaciones que se dedican a dar acompañamientos en procesos de duelo. Lo otro es que si nos toca a nosotros lidiarlo, el primer auxilio psicológico siempre es una herramienta que nos sirve para poder estabilizar. Brindemos un seguimiento por lo menos semanal a este niño que está en duelo, de manera telefónica, y entendamos las fases que tiene el duelo. El duelo es un proceso que tiene muchas fases. Hay un proceso de negación, no me lo sé de memoria y por ahí Cintia a lo mejor me regaña y todas las colegas psicólogas que me acompañan aquí, pero por ahí el duelo tiene procesos de negación, tiene procesos de enojo, de ira, tiene un proceso ya de resignación, tiene un proceso de aceptación y tiene un proceso de aprendizaje también. Esos procesos se pueden ir gestando en el niño de acuerdo al nivel de acompañamiento que nosotros le demos. Nuestro trabajo puede ser que ese proceso de aceptación y de aprendizaje del dueño se acelere un poco con un acompañamiento periódico. En esa fichita usted puede registrar fácilmente ese acompañamiento una vez a la semana por 20 minutos. Creo que puede ser suficiente para que un niño y una niña se sienta acompañado, sienta el recurso, siempre y cuando el niño no tiene una condición más profunda por ese duelo. A veces los duelos desarrollan depresiones, a veces los duelos desarrollan procesos de ansiedad, de estrés postraumático, y en ese sentido, y cuando sea el caso, va a ser difícil que ustedes pues lo puedan identificar si no tienen las competencias necesarias. Entonces, para eso, le invito, profe, a poder ver nuestro webinar número 3, que se trata de remisiones a entidades que trabajan este tipo de cosas también. Pero cuando el duelo es un proceso normal, se puede perfectamente hacer un seguimiento semanal. Por ahí leo también, a través de un instrumento se puede detectar la necesidad de acompañamiento. Muy bien, fíjense que les va a servir mucho esa guía que les llevo o que les indico. Quiero compartirles que como Asegurando la Educación, en estos próximos días, ya no en positivo, pero sí con todas nuestras otras metodologías, vamos a estar compartiendo una especie como de, y en acompañamiento obviamente a la Secretaría de Educación, ¿no?, que estamos desarrollando un trabajo en conjunto para esto, una especie de guía, digamos, de instructivo para poder visualizar cuáles pueden ser esos indicadores, que les voy a decir y les voy a ser honestos. Esa sistematización de estas formas o estas razones viene de ustedes. Para mí la expertise siempre ha estado en ustedes, que son las personas que saben desde dónde se puede generar. Pero por ahí un niño que deje de entregar tareas, por ahí un niño, los niños se cuentan todo. Cuando un niño está atravesando un proceso de desplazamiento forzado por violencia, cuando va a atravesar un proceso de migración irregular, los compañeritos generalmente saben con 2 o 3 semanas de anticipación. Todos estos son alertas que uno puede ir detectando y uno puede ir priorizando cuál es más grave que otra. Entonces, esto es como la antesala de todo lo que les vamos a estar socializando. Luego, por ahí la otra pregunta, ¿cómo podemos hacer cuando los niños están desmotivados? Es preocupante, muchos niños ya no quieren continuar. Profe, es indudable la situación de desmotivación. Yo me atrevo a decir algo casi siempre, y es que muchas veces la desesperanza nos ha llegado a muchos de los ciudadanos y ciudadanas en general. Ahora imaginémonos los niños y las niñas ante todas situaciones que pueden estar atravesando, ¿verdad? Yo creo que desde esa perspectiva nosotros afirmamos que un niño que se sienta acompañado va a ser un niño que siempre va a estar más motivado. Yo creo que el poder identificar dentro del centro educativo estructuras, grupos de niños, no cuando se puede y se está en la presencialidad, que puedan, o actividades en que el niño se pueda involucrar, puede hacer que el niño pues se sienta tomado en cuenta y se motive, ¿no? Para mí es difícil darle esos consejos prácticos como aparecen en YouTube, que dicen 5 consejos prácticos para que no te desmotives en el trabajo. O sea, la motivación es un proceso psicológico complejo, profe, que depende de muchas variables, pero yo creo que en principio cuando nosotros iniciamos los procesos de acompañamiento de manera periódica, por lo menos una vez a la semana, este niño pues puede sentirse más respaldado y nosotros podemos identificar recursos, podemos conocer al niño y podemos intentar brindarle algunas alternativas para que pueda pues tomarle el sabor otra vez a la escuela, ¿no? Y bueno, vamos a leer la última para que podamos irnos, colegas, les agradezco. Dice, favor explicar el movimiento con los dedos para estabilizar al niño. Muy bien. Profe, Rudy, ¿verdad? Yamile Ramos, sí. Mucho gusto. Yo pienso, cuando un niño está atravesando una etapa de descompensación, el organismo
tiene como un exceso de producción de una pequeña sustancia que se llama norepinefrina, ¿va? Una cosa que lo altera, una cosa cortisol también que le inflama los músculos y un montón de descompensaciones que alteran el equilibrio del cuerpo, ¿no? Ahí profesionalmente le llaman homeostasis o homeostasis, que es como ese equilibrio que hay entre todos los sistemas del cuerpo y todo el funcionamiento del cuerpo, mente, química y todo lo implícito. Entonces, cuando el niño está en una situación de descompensación, obviamente, que su cerebro haga un movimiento rutinario, mover los dedos es un movimiento mecánico y rutinario. Esto, miren, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto genera que el cerebro, y esta repetición genera que el cerebro preste un poco de atención o un foco de atención a este tipo de movimiento y ayude a canalizar un poco la ansiedad. Tampoco quiero que se crea, profe, que esto es como la sal en la cocina, ¿va? Que la sal, la comida puede estar horrible, pero usted le echa un poquito de sal y ya la pasa un poquito. No, no es la solución a todo, pero puede ser una técnica, así como la respiración, que puede ayudar a que el niño se estabilice un poco. Entonces, por ahí, pues en Positivo nos hemos siempre centrado en poder compartir algunas de estas técnicas y herramientas desde perspectivas de lo cognitivo-conductual, pero también desde la perspectiva del enfoque psicosocial, que pueden hacer más fácil el trabajo que ya hacen muy bien. Quiero despedirme y agradecerles muy profundamente el acompañamiento que han dado, que hayan permanecido conectados a pesar de que nos comimos un poquito más de media hora de lo programado, pero para mí era importante hacer la entrega y para Asegurando la Educación era vital para la Secretaría de Educación el poder intentar aportar un granito de arena, ¿no?, a toda la labor que ya están desarrollando como consejeros y orientadores. Les invito a que porfa hagan el ejercicio que les pedí de identificar a esos niños y a esas niñas que están a punto de salirse y que intentemos darles un acompañamiento psicosocial telefónico de manera periódica. Desde Asegurando la Educación les agradezco profundamente a nombre del proyecto de Asegurando la Educación, de USAID, de la Secretaría de Educación, ¿no?, desde las dos competencias que mencionaba Cintia y desde, pues, cada uno de ustedes, felicitar esa labor que hemos desarrollado durante toda esta pandemia, durante todas estas crisis. Creo que ha sido vital y sigo pensando desde el proyecto y seguimos sosteniendo desde el proyecto que el centro educativo es una de las pilares fundamentales del desarrollo social y humano y ciudadano de este país que tanto ocupa. Así que gracias a usted como consejero, como consejera, como orientador y orientadora que se interesa por formarse, por aprender nuevas cosas para poder seguir atendiendo a nuestros niños y niñas que tanto lo necesitan para nuestra amada Honduras. Chaucito y los espero en el webinar número 4, colegas. Un gusto.